¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos comenzando Agenda Económica, edición de día martes. Gracias por acompañarnos en estos 30 minutos de informaciones con lo más importante para comenzar el día. Vamos de inmediato a nuestro resumen de noticias, los temas que vamos a estar revisando en los próximos minutos. Daremos un vistazo nuevamente a las tratativas a nivel político para avanzar en la ley de presupuesto. El gobierno este viernes tiene el plazo fatal para presentar esta iniciativa respecto al gasto público en 2024 y han surgido algunos antecedentes más concretos en las últimas horas. El gasto público crecería en torno a un 2%, dicen algunas voces oficialistas que han conocido del documento que está preparando el gobierno. Y específicamente las áreas de salud y de seguridad serían las que concentrarían mayor esfuerzo de parte del gasto fiscal para el próximo año. Eso sí, con un contexto político bien difícil, donde desde la oposición ya dicen que van a lanzar una iniciativa fiscalizadora para ver en qué se va a gastar efectivamente los recursos del erario público. Ya les contamos más en una nota preparada para el día de hoy. El dólar sigue subiendo, llegó a superar ayer los 900 pesos y cerró por sobre ese límite por primera vez en el año 2023, desde fines del año 2022, del año pasado, que no veíamos estos niveles para la moneda norteamericana. Hay varios factores que están explicando esta alza en el tipo de cambio en nuestro país. En unos minutos revisamos qué está viendo el mercado y cuáles podrían ser las tendencias también para el tipo de cambio acá en Chile. También les vamos a contar sobre las definiciones bien importantes que hizo el gobierno respecto a qué empresas son calificadas como estratégicas a nivel nacional. Serán finalmente 61 empresas las que van a recibir esta categorización y que en la práctica se traduce en algo bien concreto: la imposibilidad de estas empresas y de sus trabajadores fundamentalmente de ir a huelga. El tema ha abierto toda una discusión. Son empresas de rubros de servicios que son fundamentales, de agua, de electricidad, entre otros. Pero también respecto a los criterios que se utilizaron para establecer esta categoría en estas 61 compañías, considerando que hay otras más de 40 que quedaron fuera del listado. Eso es lo que están cuestionando algunos abogados del área. Ya les contamos más también sobre este tema. Y en noticias macroeconómicas, ayer el Banco Central publicó el desagregado del nivel de crecimiento económico por región en nuestro país. Y es bien interesante porque muestra realidades muy distintas, aunque la tendencia es bien similar. Hay 11 regiones en nuestro país que cayeron, que se contrajeron durante los primeros meses de este año. De todas maneras, hay algunas que cayeron con mucha fuerza, cerca del 8% de contracción, y otras que han logrado de todas maneras, a pesar de un escenario nacional complejo, crecer con bastante fuerza. Lo vamos a revisar en detalle cuáles son esas regiones en unos minutos. Y revisemos también los datos de mercados, qué está pasando con las bolsas, cómo podría partir el día en el mercado local también en base a estos números. En Europa, números en terreno negativo hasta ahora para el Eurostoxx, que pondera distintas bolsas europeas con una caída superior al 0,8%. En Londres, más temprano, en todo caso, hay números a esta hora más planos, 0,05% de subida para la bolsa en Londres. El Nikkei más temprano cerró con una pérdida superior al 1,1%, mientras que en Hong Kong una caída, por 1,4% es lo que mostraba aquella bolsa. Ayer Wall Street cerró este lunes con ligeras subidas bien leves en el Dow Jones, 0,1%, 0,4% en el Nasdaq. Y fundamentalmente los inversionistas, de acuerdo a medios especializados, miran los mensajes de los bancos centrales y también algunos datos específicos de venta de viviendas nuevas, por ejemplo, en Estados Unidos y otros en China. Ya estaremos analizando también lo que eso ha significado para el tipo de cambio. Veamos qué pasó con el mercado local ayer, con la Bolsa de Comercio de Santiago, por ejemplo, que cerró en 5.785 puntos y una nueva caída entonces para el indicador selectivo, el IPSA, que cayó 0,79% y sigue profundizando esta tendencia bajista. El dólar, por otra parte, cerró en 903 pesos. Ya les contábamos sobre el cierre del tipo de cambio de la mano de un precio del cobre que a nivel internacional sigue cayendo, $3.66 la libra para el metal rojo. La UF, por último, se cotiza en 36.192 pesos para este día martes, 26 de septiembre.
Bien, vamos a partir entonces contándoles más detalles de la discusión presupuestaria. El gobierno este viernes tiene que presentar la ley de presupuesto para el año 2024. Comienza una discusión que dura cerca de un mes en el Congreso, pero ya se empiezan a conocer algunos detalles más específicos. ¿Cuánto va a subir el presupuesto? ¿En qué áreas específicas? Es un tema que se trató ayer, de hecho, en el comité político que se desarrolló en el Palacio de la Moneda, en el Consejo de Gabinete, más bien donde el presidente encabezó este encuentro. Esas luces ya abren la discusión con el resto de los partidos, en particular con la oposición. Orlando Silva nos cuenta. Se acerca el plazo legal para su presentación. El presupuesto de la Nación para 2024 debe ingresarse al Congreso sí o sí durante esta semana, lo que seguramente sumará un nuevo frente político y económico que enfrentará al gobierno con la oposición. Es un presupuesto que, desde nuestra perspectiva, impulsa el crecimiento, apuntala el crecimiento, manteniendo a la vez la responsabilidad fiscal, cosa que, como saben, es un equilibrio difícil y por lo tanto vamos a conversar políticamente. Una conversación que va a estar marcada, por supuesto, por un escenario económico complejo, pero principalmente por el denominado caso convenios, que ha puesto las miradas en la fiscalización del gasto público y las críticas hacia la actual directora de presupuesto. Hay desconfianza principalmente en la dirección de presupuesto. Nosotros hemos sido muy claros y muy críticos con respecto a la directora de presupuesto, pero más que las pedidas de cabeza, nosotros nos parece hoy día que lo relevante es sacar una buena ley de presupuesto. A nosotros nos gustaría evidentemente que la figura de la directora de presupuesto fuera secundaria y creo que aquí tiene una oportunidad el gobierno de que la directora de presupuesto presente medidas robustas de fiscalización. Yo creo que sería totalmente absurdo que da determinadas situaciones que han habido de corrupción. Creo que sería muy absurdo que se pretenda bloquear un presupuesto necesario para el país, que ponga el énfasis y el acento en dar respuesta a las necesidades que tiene la ciudadanía en materia social: salud, educación, vivienda, trabajo, pensiones. Necesidades urgentes para recursos escasos. Este año lo más seguro es que la economía nacional se contraiga, mientras que para el próximo se espera una expansión más bien leve. En el mediano plazo, las estimaciones apuntan a un crecimiento de 2,1% en promedio entre 2024 y 2028. Para el cobre, en tanto, clave para las arcas fiscales, se estableció un precio referencial de $3,86 en la libra. Con estas cifras, las proyecciones de cuánto podría crecer el presupuesto son diversas. O sea, tenemos una economía que, aunque este año va a crecer 0, para el próximo año apuntamos a crecer 1,5 a 2. Y el crecimiento tendencial, es decir, lo que puede sostener el país en el largo plazo, está en torno a 2. Eso es muy bajo. Eso da un espacio para, digamos, un incremento del orden de 2 a 2,5% en el gasto. Si yo te fuera solamente mirara desde el punto de vista de los parámetros estructurales que hemos calculado en los dos comités, te diría que deberíamos tener un presupuesto un poquitito más austero que el del año pasado, porque el PIB tendencial disminuyó mientras que el precio del cobre está igual. Pero obviamente esto es un aspecto parcial lo que vemos en el comité. El PIB tendencial está cerca del 2%, pero yo creo que podríamos tener un PIB tendencial más bajo. Sospecho que cualquier medida que sea de crecimiento del presupuesto no es real. Por lo tanto, si el presupuesto queda el mismo que el año pasado, sería una medida y una aplicación prudencial a la realidad que vive el país. Una vez presentado el proyecto, empiezan a correr los 60 días para que el Congreso lo despache. Si no se llega a acuerdo, regirá el proyecto original presentado por el Ejecutivo. Bien, vamos a otro tema. Hablemos de mercados y en particular lo que está ocurriendo con el precio del dólar. Como les contábamos, superó los 900 pesos por primera vez en el año. Si bien en otras ocasiones había superado esa barrera durante el día, el cierre final había estado por debajo de ese nivel. En la ocasión de ayer cerró en 903 pesos y esto marca evidentemente un quiebre bien importante de una de las resistencias, uno de los techos para el precio del dólar. Como les contábamos, es el mayor nivel desde el fines del año 2022. De hecho, habíamos partido el año 2023 en enero con un valor cercano a los 828, 825 pesos.
llegó a estar cerca de los 780 a mitad de año, alrededor de mayo. Sin embargo, ahora la escalada ha sido bien clara, con una tendencia notoria, después de un pequeño descenso a fines de agosto. Después, desde septiembre, ha ido subiendo con bastante claridad y este lunes cerró con un alza superior a los 8 pesos. De esta manera, entonces, llega a su mayor nivel desde el 29 de noviembre de 2022 y solamente en septiembre, a la espera del cierre del mes completo, pero solamente en septiembre ya ha saltado más de 50 pesos. Hay varios factores, sobre todo a nivel internacional, que están explicando entonces este repunte de la moneda norteamericana, que se ha ido fortaleciendo también a nivel internacional, pero con particular fuerza en el mercado chileno, entre otras cosas, factores que tienen que ver con decisiones de los bancos centrales a nivel internacional y también con el precio de los commodities. Escuchamos al estratega de mercados de XTV, Diego Mora, conversamos con él, le preguntamos cuáles son los factores que están incidiendo en el valor de la moneda norteamericana. El cobre, nuestra principal referencia como materia prima, se está viendo mermada su cotización debido a lo que está pasando en China. Evergrande es este inmobiliario, el segundo inmobiliario más grande de China, sigue con problemas, acaba de posponer una reunión de reestructuración de deuda con sus acreedores y esto le ha sentado bastante mal al mercado, afectando la cotización de todas las materias primas, cobre incluido, lo cual siempre le afecta al peso chileno. Chile está estancado y Estados Unidos está creciendo, por lo tanto el resultado siempre va a ser una cotización al alza en el dólar, además que nuestro principal socio estratégico, China, sigue muy complicado en el sector inmobiliario, que es el principal demandante de materias primas. Bien, vamos a ir a otro tema. Hemos visto números consolidados a nivel nacional de una contracción de la economía superior al 1% en el segundo trimestre de este año, pero ayer vimos otros datos más específicos respecto a la situación región por región. Esta es una medición que realiza el Banco Central y que permite hacer un zoom entonces a qué es lo que está ocurriendo con las distintas regiones a nivel nacional para ver cómo va la actividad económica. Y es bien interesante ver cómo hay comportamientos distintos. Si bien la mayoría de las regiones se contrajo, 11 de 16 regiones a nivel nacional en el segundo trimestre, de todas maneras hay algunas diferencias bien notorias entre ellas, con algunos repuntes interesantes, sobre todo en la zona centro-sur, y contracciones mucho más fuertes también en el norte de nuestro país. Los invito a que revisemos en la siguiente gráfica parte de estos datos que entregó ayer el Banco Central y que muestran entonces esta mirada bastante más en detalle respecto a lo que está ocurriendo con cada una de las regiones. Por ejemplo, en las caídas más importantes, las más pronunciadas, destacan las regiones del norte de nuestro país, donde hubo caídas que incluso llegaron a superar el 8%. En el caso de Arica y Parinacota, por ejemplo, aquí están las 4 regiones que bajaron con más fuerza. Arica hoy son un 8%, Tarapacá un 6,4%, son las dos zonas que tienen las caídas más fuertes. Todas las zonas incidieron negativamente, decía el Banco Central, al resultado nacional, con la excepción de la zona centro-sur, pero acá evidentemente que hay una caída mucho más fuerte. Los Ríos también cae con fuerza, 5,1%, y Magallanes lo hacen un 4,1%. Ahí están las 4 regiones que tuvieron las caídas más fuertes en el segundo trimestre del año. Mientras que hay contrapesos a nivel regional también. La región del Biobío, por ejemplo, tuvo una expansión del 6% a contrapelo de lo que estaba ocurriendo a nivel nacional. Coquimbo 3,7%, Aysén 2,8% y la región minera de Atacama 1,8%. Es parte de lo que está expresado en este reporte. En el caso de Atacama, aportes de resto de bienes, en menor medida también de la minería. En el caso del Biobío se explica fundamentalmente por la industria manufacturera y el segmento de resto de bienes. Mientras que en la región metropolitana, que tuvo una caída de 1,2%, está más en línea con el peso a nivel nacional y con el balance general. De todas maneras, hay otro dato bien importante que tiene que ver con el gasto y el consumo de hogares, que se contrajo en todas las regiones del país sin distinción. Destaca en particular lo que ocurre en la región de Los Ríos y de O'Higgins, con caídas cercanas al 7,7% para ambas. Pero de todas maneras, la contracción del consumo que se ha evidenciado en datos agregados a nivel nacional se reflejó en todas y cada una de las regiones del país. 8,18, nos vamos a una pausa y ya seguimos con más aquí en Agenda Económica.
Ya estamos de regreso, 8:21 acá en Agenda Económica. Vamos a conversar de un estudio muy interesante que llevó adelante la Defensoría del Contribuyente, que busca entender qué es lo que está ocurriendo a nivel de microempresas en nuestro país y sobre todo entender los procesos de formalización que se están llevando adelante en este segmento. ¿Por qué las microempresas, por ejemplo, deciden no formalizarse o bien hacerlo? ¿Cuáles son las razones detrás, las motivaciones también? Es lo que busca este estudio. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con Ricardo Pizarro, el Defensor Nacional del Contribuyente. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, Sebastián. Ricardo, bueno, este estudio es bien interesante, aborda un tema que aparece como uno de los grandes desafíos también en términos de la formalidad, los desafíos que supone la formalidad para nuestro país y las implicancias que esto tiene. ¿Cuál fue el foco y el objetivo de este estudio? ¿Qué es lo que buscaban entender, Ricardo? El estudio que hizo la Defensoría del Contribuyente en su área de estudio fue principalmente un análisis exploratorio de la formalización de los microemprendimientos en Chile. Uh-huh. Eso fue el foco y desde una mirada de la teoría del comportamiento, cuáles son las decisiones más allá de o las preocupaciones más allá de las económicas que tienen los microemprendedores para al momento de formalizar. Hoy día existen los datos que cerca del 57% de los microemprendedores no está formalizado en Chile, un número bastante alto. 57 es harto. Sí, bastante, por diversas razones. Bueno, hay que recordar que cuando hablamos de microemprendedores estamos hablando de empresas que tienen entre 1 y 9 empleados. Ajá. Ricardo, bueno, ¿y qué es lo que descubren en este estudio a nivel nacional? ¿Cuáles son las razones por las cuales más de la mitad de los microemprendedores no está formalizado? A ver, el principal... Uno de los principales motivos es que el negocio es demasiado pequeño, uh-huh, es poco frecuente o no necesita formalizarse para realizar las tareas que él realiza. Ajá. ¿Ya? ¿Ricardo? Sí, estamos con algunos problemas de audio en la comunicación con Ricardo Pizarro, hasta ahora Defensor Nacional del Contribuyente. Ricardo, ¿nos escuchas bien? Porque nosotros estábamos con algunos problemas en la conexión. Sí, yo te escucho perfecto. Parece que usted no... Sí, ahora te escuchamos algo mejor. Si es que podemos retomar el punto respecto a las razones por las que los microempresarios en Chile no se formalizaban. Nos quedamos pendientes de eso. Sí, el principal motivo que hoy día manifiestan es que el tamaño de su empresa o el negocio que ellos realizan no justifica el que se formalicen. ¿Ya? Uh-huh. Hay una creencia de que el tamaño del negocio que están llevando a cabo o el mercado que ellos realizan no necesita formalización para poder emprender, porque obviamente es un error. Ricardo, esa razón es bien interesante. Hay un asunto entonces de los incentivos que están establecidos, digamos, para poder avanzar en este proceso, entendiendo que formalizarse debería ser una obligación, ¿no? Sí, no solo de los incentivos, es un tema claramente de educación tributaria, uh-huh, o de educación financiera, si lo queremos ampliar un poco más. Hay mucha creencia de que hay pérdida de beneficios, más que de ganancia de beneficios, hay una creencia de que el negocio al formalizarse, la familia o la empresa va a ir perdiendo beneficios que hoy día tiene, producto de que no son reconocidos como, pongámosle un nombre de empresario, al hacer un microemprendimiento. Uh-huh. Ellos creen que al formalizarse van a ir perdiendo algunos tipos de beneficios, ¿ya? Beneficios sociales que hoy día existen, por supuesto. Ajá. Mire, y los beneficios sociales siempre van de la mano con los ingresos de la familia. Entonces, obviamente, si los ingresos van aumentando, podría ir uno u otro beneficio, ya no ser necesario, porque van a ir tomando beneficios producto de que su empresa va creciendo, va a tener acceso a otros bonos, a otros incentivos, para que la empresa vaya creciendo aún más, para poder pagar los sueldos. Incluso hay beneficios de apoyo al salario mínimo. Entonces, Ricardo, en ese sentido, ¿tú dirías que el problema entonces es de educación principalmente, de conocimiento respecto a cómo funciona el proceso de formalización y los pasos que siguen posteriormente una vez formalizado? Sí, es principalmente un tema de educación, uh-huh, un tema de desconocimiento, de temor,
en las propias facultades de cada uno de los microemprendedores, si van a poder llevar a cabo o no esta labor. El hecho de también que todos los beneficios sociales o que entrega el Estado estén repartidos y no se vean concentrados en un ente que pueda explicar todos los beneficios que existen, también hace que al microempresario le cuesta un poco también ver el panorama completo, ¿ya? Para ver efectivamente cuáles son los beneficios de formalizarse o a los riesgos que se enfrenta el hecho de no formalizarse también. Y ahí, por supuesto, una labor principal para los que fue creada la Defensoría del Contribuyente es apoyar a los microemprendedores, a la ciudadanía en general, pero principalmente con un foco en los pequeños contribuyentes y en los más vulnerables. La Defensoría del Contribuyente está para guiarlo, está para ayudarlo, está para llevarlo a cabo en la formalización o cualquier problema del tipo tributario que éste tenga. Ajá. Ricardo, y en ese sentido, ¿por qué crees que se produce esa brecha, digamos, de información? ¿Por qué la gente no percibe el beneficio de formalizarse y sobre todo de aspirar quizás a crecer un poco a partir de esa formalización? Yo creo que es lo que se ha visto en el estudio, que es una primera parte, va a venir un segundo estudio que está realizando la Defensoría. Primero, el tema tributario es bastante árido, ¿ya? Es un tema complejo, que hoy día se entiende que está inmerso dentro de un conocimiento muy técnico, que uno no lo puede llevar solo, que siempre tiene que haber un tercero para que lo pueda guiar. Hay un temor obvio al tema impositivo, al ser fiscalizado. Hay también la creencia de que una vez formalizado, como te decía, se pierden otros beneficios. Claro. Por ejemplo, mucha gente nos decía que si yo formalizo mi microemprendimiento, mi hijo va a perder la beca en la universidad. Claro. Y la verdad es que no tiene mucha relación. Entonces hay mucho desconocimiento y ahí, por supuesto, nosotros por el lado del Estado somos culpables en no haber podido llegar de buena manera a este sector para que entiendan los beneficios de esto. Y en ese sentido, ¿cuál crees tú que es el principal desafío desde la otra vereda, del Estado precisamente, si es que se quiere avanzar en este proceso, más allá de la información que se pueda entregar? ¿Qué otros desafíos enfrentamos para poder favorecer el proceso de formalización en este segmento? A ver, primero, bueno, hay un paso con la creación, por ejemplo, de esta misma institución, que es la Defensoría del Contribuyente. Nosotros estamos creados y destinados a defender los derechos del contribuyente. Se pueden acercar a nosotros ante cualquier duda que tengan. Nosotros estamos haciendo educación tributaria, estamos tratando de llegar a más contribuyentes. Nosotros somos una institución pública que nació hace muy poquito. Entonces, hay desconocimiento de nuestra labor. Estamos empezando una campaña para que la gente nos conozca y se pueda acercar a nosotros poder guiar a los contribuyentes en educación para formalizarlo, guiarlos en esta formalización, ayudarlos durante cada una de sus etapas en su ciclo de vida. Nosotros estamos dispuestos, somos una institución pública gratuita, por cierto, con un foco en las microempresas y personas, dotados de abogados, contadores, ingenieros específicamente dedicados a prestarle ayuda a estos emprendedores. Y vamos a hacer todo lo posible, por supuesto, también de tratar de coordinar con el resto de las entidades públicas que también ofrecen otro tipo de beneficios para que en un solo lugar el contribuyente tenga acceso a la batería de beneficios, tanto sociales o de apoyo a los emprendimientos o las empresas, para que puedan llevar a cabo de mejor manera su labor. Bien. Ricardo, gracias por conversar con nosotros sobre este estudio. Interesante el diagnóstico para ir pudiendo tomar medidas y políticas públicas, sobre todo destinadas a fortalecer este segmento de empresas. Gracias por el contacto. Gracias a ti, Sebastián. 8:30. Gracias por acompañarnos en Agenda Económica. Ya cerramos nuestra edición de hoy, pero en minutos comenzamos Noticias Express junto a Frecia Solto.